es considerada como una de las páginas más oscuras de la historia reciente. La guerra de Vietnam es un claro ejemplo que, si sumamos barbarie, operaciones psicológicas, cinismo y un financiamiento desmedido, el resultado es completamente devastador. La guerra de Vietnam puso en vela al mundo entero durante 20 largos años, y está claro que dejó una cicatriz profunda que, por más que el maquillaje sea muy bueno, nada podrá borrarla. Este conflicto fue una proyección de la Guerra Fría, es decir, una lamentable materialización que tuvo como protagonistas a Vietnam del Norte, de ideología comunista, y a Vietnam del Sur, de ideología capitalista. Esta página oscura de la historia demuestra una vez más en el mundo en el que vivimos y la hipocresía al 100%. Y esto me dio la idea de plasmar algunos de estos terribles hechos en forma de madriguera. Es decir, a medida que descendamos, las cosas se van a poner aún más oscuras. Los dejo a todos en excelentes manos y espero que disfruten y a su vez tomen conciencia de esta misteriosa madriguera. Muchas gracias por estar ahí. Nivel 0. Superficie. La jungla y sus peligros. La jungla vietnamita fue uno de los escenarios más hostiles y peligrosos durante los 20 años de conflicto. Este entorno natural no solo representaba un desafío físico para los soldados, sino que también se convirtió en un enemigo psicológico y estratégico. Su densa vegetación hacían la visibilidad limitada, lo que dificultaba detectar al enemigo y facilitaba las emboscadas por parte del Viet Cong, es decir, el Frente Nacional de Liberación de Vietnam. El clima impredecible, con lluvias torrenciales y un calor sofocante, y sumada a la humedad constante, provocaban infecciones en las heridas y enfermedades en la piel. El terreno podría decirse que era bastante traicionero. Imagínate cómo los soldados debían atravesar pantanos, ríos y colinas resbaladizas, lo que ralentizaba el avance y los hacía vulnerables a los ataques sorpresas. La jungla estaba habitada por animales e insectos peligrosos, como arañas gigantes, ratas rabiosas, serpientes venenosas y sanguijuelas que se adherían a los soldados mientras se adentraban por los pantanos. Todo esto generó en las tropas norteamericanas un estrés traumático tan grande que perder la cordura era cosa de todos los días. Falsa bandera, incidente del Golfo de Tonkin y el USS Maddox. Seguramente te preguntarás el porqué de este título, y voy a explicártelo muy rápidamente. Este es uno de los eventos más controvertidos de la Guerra de Vietnam. Este episodio fue utilizado por el gobierno de los Estados Unidos como pretexto para intensificar su participación militar en Vietnam. El 2 de agosto de 1964, el destructor estadounidense USS Maddox estaba patrullando las aguas del Golfo de Tonkin, y según el relato oficial, fue atacado por 3 torpederos norvietnamitas. En respuesta, el destructor abrió fuego y, con el apoyo de los aviones estadounidenses, dañó las embarcaciones enemigas. Se dice que el USS Maddox estaba realizando operaciones de espionaje en aguas reclamadas por Vietnam del Norte, lo que provocó la reacción vietnamita. El 4 de agosto, el USS Maddox informa de otro ataque por parte del ejército de Vietnam del Norte. Aunque horas después, el capitán de la nave dijo que fue una confusión y una mala lectura del radar, debido al mal tiempo. El secretario de Defensa, al recibir este mensaje, lo leyó a sus camaradas del Pentágono, pero nunca alertó al presidente de la falsa alarma, quien ya había preparado un discurso para esa misma noche. Tras las omisiones, el presidente Lyndon B. Johnson presentó los eventos como ataques no provocados contra barcos estadounidenses en aguas internacionales. Y esto fue utilizado para justificar la aprobación de la resolución del Golfo de Tonkin, que otorgó al presidente amplios poderes para escalar una de las guerras más violentas y siniestras de la que se tengan registros. Número de bajas. Siendo uno de los conflictos más devastadores del siglo XX, lamentablemente dejó unas cifras de bajas tremendas,
tanto militares como civiles. Es sabido que las bajas totales varían según las fuentes, pero se estima que el conflicto resultó en la muerte de millones de personas y dejó una herida, aún latente en la actualidad, tanto en Vietnam, Laos, Camboya y en la descendencia de los soldados norteamericanos, que hoy cargan con las penas de sus ancestros. Se estima que entre 2 y 3 millones de civiles vietnamitas, tanto del norte como del sur, murieron por consecuencia directa de la guerra. Entre 270 y 300.000 civiles camboyanos. Y en Laos, la cifra no es menor y oscila entre 50 y 200.000, debido a los bombardeos masivos de Estados Unidos. Entre 3 y 4 millones de civiles y militares murieron durante el conflicto. Hubo más de 5 millones de heridos. Además, millones de vietnamitas, camboyanos y laosianos que fueron desplazados de sus hogares debido a la guerra. Toneladas de explosivos, la mayor cantidad de la historia. Como si todo lo anterior fuera poco, este conflicto tiene en sus haberes uno de los récords más oscuros de todos. Mientras el tiempo pasaba, la guerra iba escalando a niveles de violencia y locura pocas veces vistos. La guerra de Vietnam es considerada el conflicto en el que se utilizó más toneladas de explosivos en la historia de las guerras. Durante este crudo enfrentamiento, Estados Unidos lanzó aproximadamente 7.8 millones de toneladas de bombas sobre Vietnam, Laos y Camboya, lo que equivale a más del doble de la cantidad de bombas utilizadas por los aliados en toda la Segunda Guerra Mundial. Lo más siniestro de todo esto es que aún en la actualidad, se estima que existen entre 300 y 600.000 toneladas de explosivos que permanecen sin detonar en Vietnam, lo que sigue representando un peligro para la población, incluso décadas después del fin de la guerra. Y si querés un dato aún más indignante, el costo actual de una tonelada de explosivos militares podría oscilar entre $20.000 y $40.000. En tiempos de guerra, la alta demanda de explosivos puede hacer disparar los precios y, por ende, los beneficios para los fabricantes. Nivel -1. Los túneles del Vietcong, guerra subterránea. Debajo de la jungla vietnamita, se extendía un mundo oscuro y siniestro, los túneles del Vietcong. Este vasto entramado subterráneo se convirtió en un símbolo de destreza y resistencia del Frente de Liberación Nacional. Sin embargo, también representó un escenario de terror psicológico y físico para los soldados estadounidenses y algunos sobrevivientes que corajudamente se aventuraron en sus profundidades. Los túneles del Vietcong no eran simples escondites, más bien eran auténticas ciudades subterráneas, que se extendían por más de 250 kilómetros y tenían varios niveles de profundidad. Estos túneles no solo servían de refugio, sino también como rutas de comunicación y transporte de suministros, hospitales improvisados, donde los heridos eran atendidos de forma precaria, almacenes de armas y alimentos, puntos de emboscada y ataques sorpresa. Además de todo esto, en estos túneles había un montón de trampas, explosivos y pasadizos estrechos que estaban específicamente diseñados para desorientar a los soldados enemigos, que a menudo quedaban atrapados en la oscuridad, sin encontrar nunca la salida. Los soldados estadounidenses que se aventuraban en los túneles, por lo general, eran los de estatura más baja, y su división fue denominada ratas de túnel. Deshumanización. Si bien cualquier conflicto bélico tiene la capacidad de deshumanizar a un hombre, la guerra de Vietnam llevó la violencia a niveles inusitados, porque ambos bandos fueron despojados de toda esencia humana. La deshumanización fue clave en el conflicto. Tanto soldados estadounidenses como guerrilleros vietnamitas comenzaron a utilizar un neolenguaje que reducía a sus enemigos a simples caricaturas, facilitando el acto de matar y mitigando así la culpa, en una guerra brutal y moralmente ambigua. Los soldados estadounidenses, frustrados por la superior habilidad del Vietcong en la jungla, crearon términos despectivos como Victor Charlie, que con el tiempo derivaron en insultos racistas como Gooks, Dinks y Slopes, usados incluso contra civiles. Al reducir a los vietnamitas a meros objetivos, se eliminaba cualquier rastro de humanidad.
Mientras que, por otro lado, el Vietcong llamaba a los soldados estadounidenses perros yanquis o imperialistas, y eran vistos como meras máquinas de destrucción, que traían conflicto y sufrimiento al pueblo vietnamita. Pero una de las prácticas más deshumanizantes por parte del Vietcong fue la mutilación de cadáveres de soldados estadounidenses, que luego eran exhibidos como trofeos. Este acto macabro tenía un solo propósito: desmoralizar al bando contrario y hacerle entender que se metieron con el enemigo equivocado. La jungla de los gritos. En la densidad de la jungla vietnamita, surgió un fenómeno conocido entre los soldados como la jungla de los gritos. Este término no hace referencia a ningún lugar en específico, sino más bien a una experiencia psicológica que reportaron muchos soldados estadounidenses durante las patrullas nocturnas o sus descansos. Con el paso del tiempo, este fenómeno fue un símbolo del terror psicológico que, poco a poco, iba tomando la cordura de los combatientes. Muchos de estos soldados describían gritos desgarradores que provenían de personas agonizando o sumamente aterradas. Muchos decían que los gritos parecían de mujeres y niños, mientras que otros combatientes dijeron que el griterío parecía ser un eco de combates pasados, como si la selva estuviera reproduciendo el sonido de antiguas batallas. Muchos soldados relataron que mientras estaban descansando, fueron testigos de risas macabras que los volvían locos. Obviamente, hay muchas explicaciones a esto, desde el estrés del combate, la privación del sueño, la paranoia, el entorno natural jugando una mala pasada como el viento, los ecos y algunos animales salvajes, y hasta la posibilidad de que los gritos sean las lamentaciones de las almas que abandonaron un cuerpo brutalmente asesinado. Muchos otros creen que se trataba de una operación de terror psicológico efectuada por el Vietcong a través de grabaciones reproducidas por altavoces durante la noche. De todas maneras, la atmósfera de sufrimiento que desprende un lugar así ha de ser tan insoportable que poco a poco el descenso a la locura se vuelve inevitable. Nivel -2. Paranoia. Si bien la paranoia fue tocada en el ítem anterior, me gustaría ser un poco más profundo con respecto a lo que generaba la paranoia en la mente de los soldados. La paranoia es un trastorno mental por el cual las personas tienen un profundo miedo y desconfían, no solo de otras personas, sino también de su entorno. Una persona paranoide puede creer que su entorno está tratando de hacerle daño constantemente. Para que tomemos dimensión de lo que es la paranoia, voy a citarte algunos ejemplos reales. Formaba parte de una unidad que evitábamos andar por senderos abiertos, convencidos que estaban minados. Por eso elegíamos las rutas alternativas. En una ocasión, un compañero nuestro se negó a avanzar por un camino, creyendo que estaba lleno de minas. Aunque no había indicio alguno de peligros, su paranoia lo paralizó de tal forma que tuvo que ser retirado de la misión. Todavía recuerdo su mirada de terror profundo. Otro veterano dijo: un compañero estaba realizando una ronda nocturna. Él ya nos había advertido de que había posibles indicios de que el Vietcong preparara un ataque sorpresa, justo detrás de los árboles. Le dijimos que solo era el ruido del viento. Pasaron unas horas y escuchamos una serie de disparos. Todos corrimos, pensando que se trataba de un ataque. Pero no. Nuestro compañero había disparado contra nuestra propia patrulla nocturna, hiriendo a 2 personas. El perturbado hombre se sintió tan mal que nunca más volvió a ser el mismo. Otro veterano relató: estábamos patrullando durante la noche en la jungla vietnamita. Yo me encontraba a cargo de una unidad. Estábamos rodeados por una profunda oscuridad y ruidos extraños. En un momento de alta tensión, toda la unidad se encontraba disparando frenéticamente, durante horas, contra lo que creíamos que era un grupo de guerrilleros del Vietcong. Al amanecer, descubrimos que habíamos estado disparando contra sombras y árboles movidos por el viento. Enfermedades. La guerra de Vietnam tenía varios frentes. Por un lado el conflicto armado, y por otro lado el conflicto psicológico que volvió loco a más de uno. Pero había un enemigo silencioso y despiadado que avanzaba sin cesar: las enfermedades. La malaria
fue una de las enfermedades más comunes entre los soldados. La falta de ventilación y las condiciones precarias que circundan a una guerra hacían que la malaria fuera muy destructiva. Provocaba escalofríos, sudoración excesiva y un agotamiento extremo. Muchos soldados quedaron incapacitados durante días debido a la falta de tratamiento. El dengue, conocida también como la fiebre rompehuesos. Esta infección provocaba dolores musculares y articulares insoportables, una fiebre alta y un debilitamiento que dejaba a los soldados fuera de combate, siendo un blanco muy fácil para las emboscadas enemigas. Infecciones por hongos. La humedad y la falta de ventilación causaban infecciones fúngicas en la piel. Estas irritaciones provocaban llagas dolorosas, descamación de la piel y, en casos graves, gangrena. Ni hablar de las enfermedades gastrointestinales debido al consumo de agua contaminada. Este agua muchas veces contenía huevos de gusanos, que al ser ingerido por los soldados les causaba dolor abdominal, pérdida de peso y anemia, afectando gravemente su salud. El humo de las armas y los explosivos que detonaban dentro de la jungla, sin ventilación, era inhalado constantemente por los soldados, combinado con el aire húmedo, provocó lo que se conoció como bronquitis crónica. Todo lo que anteriormente señalamos, sumado a una mente perturbada y altamente estresada, terminó provocando grandes bajas en el campo de batalla y en la salud de muchos soldados. Insectos y animales peligrosos. La jungla vietnamita, además de todo lo anteriormente citado, era un entorno lleno de animales e insectos peligrosos y desconocidos. Vietnam alberga más de 200 especies de serpientes, entre ellas algunas de las más peligrosas del mundo. La cobra real, la cobra escupidora y varias especies de krait, como la krait azul y la krait de muchas bandas. Estas serpientes tienen venenos letales con efectos neurotóxicos y altas tasas de mortalidad. Algunas mordeduras ni siquiera eran detectadas a tiempo, lo que las hacía aún más mortales. Entre todos los insectos, vamos a incluir los más peligrosos, como las sanguijuelas que habitaban los ríos y los pantanos. Y cuando los soldados se aventuraban por el agua, estos parásitos se adherían a sus pieles y se alimentaban de su sangre. Estas criaturas no solo causaban infecciones, sino que dejaban heridas abiertas, que terminaban siendo un caldo de cultivo para bacterias. Los 100 pies gigantes de Vietnam. Estos 100 pies podían alcanzar tamaños inimaginables de hasta 60 centímetros. Su mordedura era extremadamente dolorosa y podía causar parálisis temporal. Imagínate estar gateando por un túnel del Vietcong, a ciegas y completamente vulnerable, mientras delante de tus ojos se pasea un 100 pies de 50 centímetros de longitud. Muchos soldados advirtieron haber visto 100 pies que superaban con creces el metro de longitud, aunque estas observaciones fueron adjudicadas al estrés y la falta de sueño. Pero, ¿quién sabe? También eran muy conocidas las hormigas que atacaban en enjambres, lo que podía desatar reacciones alérgicas graves. Si todo esto no fuera poco, existía la presencia de algunos mamíferos salvajes, como tigres, jabalíes y ratas gigantes. Las últimas atacaban a los soldados mientras dormían. La lista puede extenderse aún más, como por ejemplo, la presencia de arañas gigantes y escorpiones muy venenosos. Todo esto era un factor más con el cual los soldados tenían que lidiar. Nivel -3. El síndrome de Vietnam. El síndrome de Vietnam no es solo un término psicológico o político, sino una herida profunda que marcó a toda una generación. No solo afectó a los veteranos, sino también a su descendencia y a toda la sociedad. Los soldados que volvieron no solo traían heridas físicas, sino una mente y un espíritu destrozados, algo que la sociedad occidental no supo comprender ni tratar. El estrés postraumático era común. Flashbacks, pesadillas, paranoia e incapacidad de reintegrarse. Las atrocidades que vieron y cometieron los perseguirían hasta la muerte. Muchos recurrieron al alcohol y las drogas para anestesiar su dolor, mientras que las tasas de suicidio se dispararon como nunca. Lejos de ser recibidos como héroes, los veteranos fueron tratados como parias,
víctimas de una guerra impopular que acabó con millones de vidas. La retirada en 1975 destruyó el mito de la invencibilidad estadounidense. Esta derrota humillante sumió al país en una crisis de identidad. Este síndrome está ligado a las atrocidades del conflicto, como la masacre de My Lai, los campos de la muerte de Hue y el uso de la gente naranja, entre tantos otros. Su impacto no solo fue individual, sino colectivo y cultural. Estas acciones, impulsadas por el miedo, el odio, la desesperación y la paranoia, entre tantos otros, dejaron una marca imborrable, y es por ello que decidí ubicarlo en este nivel, porque hay muy pocos sentimientos tan devastadores como la culpa y el arrepentimiento. Campos de la muerte de Hue. Los campos de la muerte de Hue es un término asociado con la ofensiva del Tet, es decir, una importante escalada y una de las campañas militares más grandes de la guerra de Vietnam. Este evento es considerado como uno de los más siniestros ocurridos durante todo el conflicto. El Vietcong y el Ejército Popular de Vietnam del Norte lanzaron un ataque sorpresa, el 30 de enero de 1968, contra las fuerzas del Ejército de la República de Vietnam del Sur, las Fuerzas Armadas estadounidenses y sus aliados. Fue una campaña de ataques sorpresas contra centros de mando de control militar y civiles en todo Vietnam del Sur. Pero lo más trágico ocurriría el 31 de enero de 1968. Las fuerzas del Vietcong, en conjunto a las del Ejército Popular de Vietnam, tomaron la ciudad de Hue. El conflicto duró un total de 26 días, y el objetivo era eliminar a cualquier persona que pudiera representar una amenaza para su causa, incluyendo funcionarios del gobierno de Vietnam del Sur, policías, profesores, religiosos, empresarios y, obviamente, muchos inocentes. Las víctimas eran asesinadas de formas brutales, incluyendo disparos, apuñaladas, y en algunos casos eran enterradas vivas. El número de bajas sigue siendo objeto de debate, pero se estima que en las 3 fases que tuvo este conflicto, hubo 45.267 muertos, 61.000 heridos y 5.000 desaparecidos durante la ocupación comunista en Hue. Muchos civiles inocentes, que no tenían ninguna conexión con el gobierno, fueron acusados falsamente y fueron asesinados por error, producto de una paranoia extrema. Después de la retirada del Vietcong, las fuerzas estadounidenses descubrieron fosas comunes con kilómetros de cadáveres, que presentaban señales de actos atroces. La presidencia de los Estados Unidos utilizó este evento como una propaganda para advertir sobre lo que sucedería si Vietnam del Norte lograba anexar el sur. Los fantasmas de la guerra, relatos paranormales. Como si todo lo anterior no hubiera sido suficiente, el conflicto de Vietnam fue un escenario donde lo inexplicable y lo paranormal se solapaba al horror cotidiano. En una entrevista documental llamada The Ghosts of War, el soldado estadounidense John Schultz, quien sirvió en la primera división de infantería, afirmó haber visto figuras espectrales de soldados vietnamitas en el campo de batalla de Khe Sanh. Eran como sombras que se movían entre la niebla. Podía ver sus rostros, y no estaban vivos. En el libro Strange but True Stories of the Vietnam War, los soldados del Vietcong narraron encuentros muy similares al anterior. Un excombatiente del Vietcong contó haber visto a sus compañeros muertos mientras caminaban por la jungla, como si aún estuvieran en combate. Según el testimonio, estos fantasmas parecían querer comunicarse, pero sus bocas no se movían. Los relatos con criaturas desconocidas también son comunes. En el libro An Unnatural History of the Vietnam War, se describe una serie de avistamientos de un ser alado, similar a un murciélago gigante, que atacaba a los soldados durante la noche. Este ser fue conocido como la criatura de Saigón. Además de todo lo anterior, también hubo encuentros con luces extrañas, como así también con serpientes de tamaños descomunales y otros animales con características extrañas. Diversos combatientes de ambos bandos reportaron haber visto una criatura desconocida, que ellos apodaron Rock Ape. Eran similares a los primates, peludos y de tamaño mediano,
que eran visibles por lo general en lugares montañosos. Algunos relataban encuentros amigables, siendo el Rock Ape un ser curioso, evasivo y pacífico, mientras que otros soldados relataron experiencias aterradoras, en las que estas criaturas mostraban una gran agresividad, realizando misteriosas demostraciones de fuerzas, como levantar enormes rocas. Hay tantas historias de índole paranormal que surgieron en este conflicto que podría hacer una madriguera tan profunda como este mismo video, solo citando los sucesos paranormales. Si estás interesado, házmelo saber, y podríamos profundizar en todos los casos paranormales surgidos durante la Guerra de Vietnam. Continuemos. Nivel -4. Trampas mortales. El Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte no tenían ni de cerca el mismo nivel de equipamiento que el ejército del Sur, que era apoyado por los Estados Unidos y los aliados. Pero esa diferencia tecnológica y militar fue muy bien equiparada por las estrategias y tácticas diseñadas y utilizadas por el Viet Cong. Entre esas tácticas estaban las famosas trampas mortales. Estacas punji. Estas trampas constaban de una serie de palos, generalmente de bambú, con la punta afilada hacia arriba. Se disponían dentro de un pozo y para que no sea detectado por el enemigo, se camuflaba con vegetación, por lo cual era un falso piso. Entonces, cuando los soldados enemigos pisaban este falso suelo, caían en la profundidad del pozo, y el final, ya todos lo conocemos. Muchas veces, estos bambús eran infectados con materia fecal de animales o venenos de plantas, para que las infecciones sean aún más graves. Trampas masas. Eran grandes elementos como troncos, bolas con pinches, o cualquier cosa lo suficientemente pesada como para que haga daño al caer. Eran activadas cuando los soldados caminaban sobre un cable escondido y tenso al nivel de los tobillos, que activaba la trampa principal. Funcionaban como una especie de péndulo que al caer, podía lastimar a varios soldados de una sola vez. Estas trampas estaban dispuestas sobre la jungla aleatoriamente, y también sobre las puertas de las cabañas. Entonces, cuando los soldados entraban en una casa, eran recibidos por un fuerte ataque pendular y con pinches. Trampas de cierres laterales. Ingeniosas en su concepción, las trampas con cierres laterales eran agujeros, muy bien camuflados, en los cuales un soldado caía y quedaba atrapada su pierna entre tablas llenas de clavos, causando heridas incapacitantes para continuar. Además de causar heridas, esto ralentizaba el avance y sumía a los demás soldados a un estado de terror psicológico total. Látigo de bambú. Aprovechando la dotada inteligencia del Viet Cong y los recursos del entorno, existía una trampa llamada látigo de bambú, que era accionada cuando un soldado caminaba sobre un cable tenso, que por lo general estaba a la altura de los tobillos. Esto activaba una trampa, que estaba compuesta por un largo tronco muy tenso, por lo general de bambú, de hasta 3 metros, y que tenía pinches en los extremos. Estas varas eran atadas a un árbol, y cuando el soldado activaba el mecanismo, la trampa se activaba a la velocidad de un rayo, provocando graves daños y, en algunos casos, la muerte. Trampas para tigres. Esta trampa, como su nombre lo indica, era utilizada para cazar tigres, pero dada la necesidad de frenar el avance enemigo, fueron utilizadas en el combate. Estas trampas, casi siempre mortales, consistía de una tabla que giraba sobre su propio eje, pero estaba camuflada para que los enemigos la confundieran con el suelo de la jungla. Tenía 1,5 metros de profundidad, y en el fondo había picos metálicos. Entonces, cuando el soldado caía con la fuerza de su peso, quedaba incrustado en los picos. Trampas explosivas. El Viet Cong, con recursos limitados, era especialista en diseñar trampas explosivas reciclando balas, granadas y bombas que no hayan sido detonadas. Las balas no detonadas eran colocadas dentro de un tubo de bambú que funcionaba como mortero. Eran enterradas en el suelo, mientras que la bala estaba ligeramente sobresaliendo. Debajo había un clavo que esperaba a accionar el mecanismo de la bala. Entonces, cuando el soldado pisaba sobre la trampa, la presión hacía que el clavo detonara la bala e impactara contra el pie.
Muchas veces, estas balas continuaban el recorrido del cuerpo, causan heridas graves y, en otras ocasiones, la muerte. Mochilas trampa. Otra técnica común era dejar serpientes rabiosas y encima venenosas, encerradas dentro de una mochila. Cuando el soldado abría la mochila para ver qué había en su interior, las serpientes salían como locas, atacando al mismo. Trampas de banderas. Una de las primeras cosas que los soldados estadounidenses hacían al tomar un territorio era bajar la bandera enemiga, como trofeo de guerra o para avisar a los demás que esa zona estaba bajo su poder. El Viet Cong, después de años de observar las costumbres de sus enemigos, decidieron hacer la trampa de banderas. Entonces colocaron cargas explosivas en los mástiles y en las mismas banderas, y al momento de que los soldados intentaban bajarlas, se accionaban y explotaban provocando graves daños. Trampas de insectos. Había trampas que, al ser accionadas mediante un cable tenso, liberaban miles de avispas que salían como locas a picar a los soldados. Estas trampas volvían locos a los enemigos, por lo tanto eran mucho más efectivas si colocaban estacas punji en la cercanía. Entonces, la desesperación los llevaría a accionar otras trampas. Y para finalizar, los pozos de serpientes eran otras trampas comunes utilizadas por el Viet Cong. Estos pozos, inteligentemente camuflados, no solo infligían un daño físico que en algunos casos podía ser mortal, sino que explotaban el miedo natural de los soldados hacia las serpientes venenosas, convirtiéndolas en un arma psicológica devastadora. Torturas y ejecuciones. El conflicto de Vietnam fue un terreno propicio para probar y ensayar todo tipo de locuras. Recordemos que, y como veremos más adelante, la CIA estuvo implicada en este conflicto, y para la época ya había estado probando con proyectos como MK Ultra, el sucesor del famoso proyecto Artichoke, que tenía como propósito investigar métodos de interrogación, entre otros. También existió el proyecto Naomi, que era el estudio centrado en proyectos biológicos que incluyen agentes de guerra biológica. Es decir, había conocimientos con respecto a estos temas. No eran novatos, eran expertos. El Viet Cong, quizás no tan desarrollado en materia de control mental, fue un poco más rudimentario y brutal en sus técnicas de interrogatorios, como así también de tortura y ejecución. Palizas y golpes fueron parte de sus tácticas, como así también la privación sensorial y el aislamiento, como por ejemplo, cuando mantenían a los prisioneros en celdas oscuras y estrechas, durante periodos prolongados, a veces durante semanas o meses, con el objetivo de quebrar sus espíritus y hacerlos hablar. Los prisioneros eran sometidos a sesiones intensivas de propaganda comunista y reeducación, para obviamente implantar algún tipo de germen en sus mentes. Y si nada de lo anterior funcionaba, a los integrantes del Viet Cong no les temblaba el pulso para realizar ejecuciones sumarias. Es decir, los prisioneros eran eliminados brutalmente sin previo juicio, especialmente si eran considerados una amenaza o no aportaban información útil. Si bien las tácticas realizadas por el bando del sur, los aliados y los estadounidenses, fueron similares a las ya repasadas anteriormente, había algunos cambios en su metodología. Se puede decir que ellos sabían lo que era realmente eficiente. Los estadounidenses, cuando tenían prisioneros, practicaban técnicas como la despersonalización y desrealización, es decir, sometían a los prisioneros a experiencias de desconexión del propio cuerpo y del mundo circundante, con motivo de controlar las voluntades a través del trauma. Otras tácticas era el suministro de estupefacientes, mientras se practicaba la privatización del sueño durante largos periodos de tiempo. Ha habido reportes del uso de electricidad, es decir, descargas eléctricas, en diversas partes del cuerpo para obtener información, e incluso el infame waterboarding, que se trataba de simular un ahogamiento para extraer confesiones de los prisioneros. Si bien y según los números, el Viet Cong fue mucho más duro y desmedido que los aliados en cuanto a confesiones, no quita que ambos bandos realizaron prácticas brutales, que superaron todos los límites. Operación Phoenix y la CIA. La Operación Phoenix en Vietnam fue un programa secreto dirigido por la CIA
que tenía como objetivos los siguientes ítems: identificar y destruir la infraestructura política del Viet Cong en Vietnam del Sur, debilitar la capacidad del Viet Cong para operar en áreas rurales y urbanas, eliminar los líderes y miembros clave del Viet Cong. La operación se llevó a cabo entre el año 1968 y 1972, aunque el programa continuó hasta el 1975. Pero, si pensamos en crudo, podríamos preguntarnos, ¿por qué este programa se encuentra en este nivel? Y la respuesta está en las estadísticas. Total de personas neutralizadas: 81.740 personas. Asesinados: 26.369. Capturados o rendidos: 55.371. Es decir, casi el 15% de las bajas del Viet Cong fueron atribuidas directamente a la Operación Phoenix. Hay que comprender que la metodología utilizada fue tremenda. La brutalidad ascendía a medida que la operación seguía su curso. Las prácticas fueron tan inhumanas que seguramente el algoritmo de YouTube no estaría muy contento de escucharlas. Pero es sabido que se apoyaron en todo tipo de estrategias brutales, que no solo se ceñían a los integrantes de los ejércitos, sino que también afectaron a muchos civiles que nada tenían que ver con esto. El programa fue declarado un éxito, y cuando se habla de un éxito en una guerra, nada bueno se desprende de ello. Lo más cuestionable de todo esto era que no sabían exactamente a qué objetivo atacar. Por lo tanto, enviaban algún infiltrado a las aldeas y atacaban a quienes les parecían sospechosos. Es decir, una masacre camuflada en narrativas de comunismo y capitalismo. Nivel -5. La masacre de My Lai. Prepárate para escuchar uno de los eventos más infames y brutales ocurridos durante la Guerra de Vietnam. La matanza de My Lai fue un crimen de guerra cometido por el personal del Ejército de los Estados Unidos el 16 de marzo de 1968 e involucró el asesinato masivo de civiles vietnamitas. Una de las estrategias militares del Viet Cong era conducir a las tropas estadounidenses a desconfiar de los aldeanos, ya que era difícil distinguir entre combatientes y civiles. Esto fomentó una mentalidad de desconfianza absoluta, lo que llevó a matar o ser matados. La compañía, a cargo del capitán Ernest Medina, recaló a la zona de My Lai. Y precisamente en ese momento, el nombre de William Law Scully pasaría a la historia, y no precisamente por acciones loables. William Law Scully, segundo teniente, junto a algunos de sus hombres, estuvieron durante más de 4 horas atacando una aldea y a sus habitantes. Violaron mujeres y niños, eliminaron el ganado y prendieron fuego las casas hasta dejar el poblado completamente arrasado. Como siempre pasa en estos casos, la cifra de semejante crimen no es exacta, pero se estima que debió ser entre 347 y 504 civiles indefensos. Un sobreviviente a esta tragedia dijo: "Vimos como un soldado estadounidense completamente fuera de sí prendía fuego una casa y de repente, mi madre gritó, ¡Granada!, y oí la explosión. Después se hizo el silencio. Me quedé quieto. Sentía encima de mí el cabello y el cuerpo de mi madre y mis hermanos. Estaban muertos. Yo me quedé allí, paralizado, hasta que mi padre, que se había escondido en la jungla, regresó y me rescató". Esta fotografía retrata a mujeres y niños no identificados antes de que comenzara la masacre. Según cuentan los testimonios, fueron tiroteados momentos después de haberse tomado la foto. El exoficial, William Law Scully, fue hallado culpable de coordinar y ordenar la matanza de My Lai. Fue juzgado, encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Lo más indignante de todo esto es el hecho de que, mientras William Calley cumplía su 3er año de sentencia, el entonces presidente Richard Nixon decidió indultarlo. Operación Ranch Hand. La Operación Ranch Hand fue una de las estrategias más devastadoras y siniestras implementadas por el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Esta operación desató una guerra química sin precedentes y que lamentablemente escribió las páginas más oscuras de la historia moderna. Esta operación se extendió desde el año 1962
hasta el 1971, prácticamente una década de locura desmedida. Fue inspirada en el uso de químicos por parte de los británicos durante la llamada Emergencia de Malaya, un conflicto militar surgido en el año 1948 en la Malasia británica, donde los colonizados se rebelaron contra los británicos y decidieron luchar hasta la muerte. La Operación Ranch Hand fue irónicamente presentada bajo el lema: "Solo tú puedes prevenir incendios forestales". Otra prueba más del grado de cinismo de este enfrentamiento. El famoso agente naranja fue el infame químico utilizado durante esta campaña. Aquel compuesto contenía dioxina, una de las sustancias más tóxicas conocidas por la humanidad. El objetivo del agente naranja era destruir la vegetación que servía como cobertura para las tropas del Vietcong. En el proceso se rociaron más de 80 millones de litros de defoliantes y herbicidas, dejando como resultado más de 20.000 kilómetros cuadrados de selva arrasada y contaminando los campos aledaños, lo que dejó a miles de personas sin alimentos. Está más que claro que la Operación Ranch Hand fue un laboratorio militar a gran escala, donde fuerzas oscuras que están por encima de los gobiernos decidieron evaluar el impacto de estos químicos, no solo en el medio ambiente, sino también en los humanos. Aunque el agente naranja es el más conocido, Ranch Hand empleó el agente blanco, agente azul, agente verde, agente púrpura y agente rosa. Grandes multinacionales como Dow Chemical, Monsanto, Uniroyal, fueron las que el gobierno de los Estados Unidos contrató para crear el famoso y nefasto agente naranja. Muchos de esos químicos rociados pueden durar hasta 100 años en el suelo, lo que significa que las áreas rociadas pueden llegar a estar contaminadas incluso décadas después. Esto ha provocado un impacto ambiental y de salud tan severo que incluso persiste hasta el día de hoy. Esta batalla química no solo afectó a los soldados del Vietcong o del Frente Popular, sino que ha afectado severamente a los propios soldados que estaban aliados con Vietnam del Sur. Muchos afectados, directa o indirectamente por esta aspersión química, sufrieron graves enfermedades como cáncer, problemas respiratorios, problemas neurológicos y dermatológicos. Pero uno de los aspectos más siniestros y oscuros de esta batalla química fueron los niños que nacieron de padres que fueron expuestos al agente naranja, entre otros químicos. Algunas de las malformaciones documentadas fueron niños nacidos sin extremidades, rostros desfigurados, cerebros expuestos, cráneos deformados, problemas neurológicos severos y un largo etcétera. Si realmente querés conocer el resultado de una guerra química, para que tomemos conciencia de una buena vez por todas, podés buscar consecuencias del agente naranja en niños, y vas a comprender que la guerra no es broma. Lo peor de todo es que el gobierno estadounidense durante un tiempo negó la magnitud de los efectos del agente naranja, realizando todo tipo de campañas de desinformación y obstrucción legal. Documentos desclasificados revelan que el gobierno sabía del impacto tóxico de la dioxina desde el principio, pero ocultaron esta información al público y a las tropas. Las demandas presentadas por vietnamitas y veteranos estadounidenses fueron rechazadas o minimizadas durante décadas. Solo en los últimos años se ofrecieron compensaciones limitadas, pero no a todos los afectados. ¿Fue Ranch Hand realmente solo una estrategia militar? ¿O fue un experimento deliberado en humanos y el medio ambiente? ¿Cuánto sabían los altos mandos del impacto a largo plazo del agente naranja? ¿Por qué el gobierno tardó tanto en reconocer los efectos en sus propios soldados? Para buen entendedor, las palabras sobran. Proyecto Los 100.000, MK Ultra y los soldados zombies. En el corazón de la guerra de Vietnam, un conflicto ya marcado por la brutalidad y el secretismo, se entrelazan historias de experimentos oscuros, control mental y soldados con comportamientos inquietantes. Algunos veteranos describieron a estos soldados como soldados zombies. Entre estas historias se encuentra el Proyecto 100.000, una iniciativa del secretario de Defensa Robert McNamara, que como veremos más adelante, quizás se trataba de una fachada para experimentos siniestros. El Proyecto 100.000, iniciado en 1966,
reclutó a más de 320.000 hombres que no cumplían con los estándares mentales y físicos tradicionales del ejército. Estos soldados, conocidos como New Standards Men, eran en su mayoría jóvenes con bajo coeficiente intelectual, problemas educativos y, en algunos casos, discapacidades físicas menores. Aunque el programa fue presentado como una oportunidad para mejorar sus vidas, la realidad era mucho más oscura. Estos hombres enfrentaron tasas de mortalidad 3 veces mayores que las de sus compañeros y sufrieron un impacto psicológico devastador. La vulnerabilidad de estos soldados los convirtió en sujetos ideales para experimentos encubiertos. Con capacidades cognitivas limitadas y poca capacidad para resistir órdenes, podrían haber sido utilizados como conejillos de indias en programas de control mental y pruebas de drogas, alineándose con los objetivos de proyectos como MK Ultra o la mismísima Operación Delirium. Este programa, que reclutó a hombres con capacidades mentales y físicas reducidas, podría haber servido como un campo de pruebas para técnicas de control mental y manipulación psicológica, conectando directamente con programas como MK Ultra y los experimentos de Edgewood Arsenal, ambos contemporáneos a la Guerra de Vietnam. Como todos sabemos, el programa MK Ultra buscó y consiguió desarrollar técnicas de control mental mediante el uso de drogas psicotrópicas, hipnosis, trauma, privatización sensorial, entre otros. El Edgewood Arsenal era una base militar ubicada en Maryland, donde el Cuerpo Químico de los Estados Unidos llevó a cabo investigaciones secretas con sujetos humanos durante el año 1948 y 1975. El objetivo era exponer a soldados, sin su previo consentimiento, a agentes químicos y psicoactivos, con el fin de alterar sus comportamientos, evaluar el impacto de los agentes, probar ropa protectora, productos farmacéuticos, vacunas, y allanar el camino para una guerra psicoquímica. Los rumores de los zombies en Vietnam surgieron de testimonios de soldados que describieron a compañeros actuando de manera completamente antihumana, como si estuvieran bajo un control externo a sus propias voluntades. Estos relatos podrían tener una base en los efectos combinados de las drogas, el estrés de combate, los experimentos de control mental y el grupo de soldados con un bajo coeficiente intelectual. La narrativa que conecta el proyecto 100.000 con MK Ultra y los experimentos de Edgewood no solo es plausible, sino también escalofriante. Los soldados más vulnerables, reclutados bajo la promesa de una vida mejor, podrían haber sido utilizados como sujetos de prueba para experimentos que buscaban manipular la mente humana. Aunque los documentos oficiales no confirman estas conexiones, la superposición temporal y los testimonios de veteranos sugieren que estas actividades podrían haber estado más relacionadas de lo que se admite públicamente. Este video trata de reflejar que los únicos favorecidos detrás de las guerras, por lo general no pelean en ellas, sino que más bien la ven por televisión, tomándose un cafecito tranquilos en el sofá de sus casas, mientras que los verdaderos combatientes están ahí, desatando y a su vez padeciendo el verdadero infierno, que seguramente los va a acompañar hasta el último suspiro de sus vidas. Las acciones de los beneficiados se disparan con las guerras, porque es su negocio, y con las economías colapsadas compran barato. Es siniestro cómo logran convencer a un grupo de hombres jóvenes a que vayan a luchar por causas que nada tienen que ver con el interés de sus naciones, incluso a miles de kilómetros de sus propias tierras. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Si algún día tenemos que luchar por nuestras tierras, vamos a luchar hasta el final. Pero de ahí a pelear por los intereses de los fabricantes de armas y las agencias de inteligencia, sería mejor pensárselo 2 veces, porque el precio a pagar es uno y solo uno, y a su vez muy elevado, porque se paga con la vida misma.